Hola colegas, muy buenas noches. Les saluda Joshua Barbosa, enfermero y neurofisiatra. Esta vez para darle continuación a nuestro diplomado internacional en proceso de atención de enfermería. Bien, este tema es denominado Interrelaciones Nanda Nok y Nik. Bien, tengamos en cuenta de que aún todavía se tiene cierta incertidumbre, cierto problema, cierta dificultad para poder realizar o aplicar la taxonomía Nanda no Gini como lenguaje estandarizado en nuestro registro de enfermería y en nuestro plan de cuidado diario. Hablo de que la transición de la teoría a la práctica aún es muy tediosa porque no se sabe aplicar o ni siquiera se conoce todavía la metodología para aplicar este proceso de enfermería mediante la utilización de criterios estandarizados como lo establece la ANANDA, el NOC y las etiquetas de intervención NIC. Bien, nosotros en la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica, mediante JI Enfermeros, hemos realizado estudios de investigación correlacionales entre variables denominadas variables inferenciales, ¿no? Es decir, una variable de causa y una variable de efecto para poder establecer la correlación cruzada con el diagnóstico de enfermería, y esto se denomina ley de la abstracción. Quien le habla, autor de esta ley de abstracción, producto de la síntesis de la teoría del universo nodal del ser que su servidor realizó hace unos años, me di el atrevimiento de poder hacer enunciados que me establezcan la relación entre la valoración y el diagnóstico. Bueno, veamos. Cuando nosotros vamos a contemplar de una manera general las relaciones entre la valoración, el diagnóstico, la planificación y la ejecución de los cuidados a través de la utilización de reglas o normas estandarizadas como lo establece la taxonomía Nanda no Ginic, tenemos que tener en cuenta de que nosotros vamos a utilizar este tipo de lenguaje estandarizado para poder evidenciar nuestro trabajo de enfermería. Es la única forma en que nosotros podamos dar pie y dar fe de nuestra labor como enfermeros. Nuestra cientificidad, nuestro criterio científico debe radicar en un lenguaje común. Ese lenguaje común es establecido a través de este lenguaje estandarizado, que necesita, que amerita la comunión entre el resto de enfermeras. No se trata solamente de aplicar lo que está en el libro, sino se trata de conocer una metodología que nos permita realizar tanto los planes de cuidado de una manera ordenada y sistematizada y poder hacer registro de esto. De esto trata este diplomado. Bien, recuerden de que todavía pueden inscribirse, vamos a iniciar en agosto un nuevo ciclo. Bien, esta conferencia va a tratar precisamente de contemplar, de tener una visión más amplia de cómo es que va a relacionarse en el proceso de enfermería estas tres lenguajes taxonómicos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué sucede? Se van a dar cuenta que hay 12 pasos. Vamos a ver con el primero. El primero, ¿qué sucede? Preguntarse, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que estoy percibiendo? Es decir, poder percibir, poder valorar, poder encontrarme y poder hallar la respuesta del problema de salud de la persona o la incertidumbre que le está llevando hacia mí para poder orientar y hacer recuperar el bienestar de esta persona o de esta familia o de esta comunidad a la cual yo estoy haciendo cargo ahora. Entonces, voy a establecer el fenómeno. El fenómeno es el suceso que genera desequilibrio. Recuerden, el fenómeno es todo aquel suceso que va a generar el problema, va a generar incertidumbre, va a generar o va a evidenciar que algo está sucediendo y que yo debo de percibir en función de la realidad del paciente, es decir, lo que le está sucediendo verdaderamente. No voy a poder establecer un fenómeno, no voy a poder describirlo estando solamente sentado en mi estación de enfermeras o en mi estar de enfermería y el paciente está en la cama como a 50 cuadras, ¿ok? No lo voy a hacer. Entonces, el fenómeno que es descrito en la valoración se va a formular como causa y efecto. Lo primero que voy a encontrar es el efecto. ¿Por qué? Porque es el evento actual, es decir, es lo que estoy evidenciando, el último suceso. Y a este efecto le voy a atribuir una causa, es decir, algo que está generando este problema que estoy observando ahora.
¿Por qué es importante poder formular la causa y el efecto de un problema? La formulación inferencial de causa y efecto, es decir, deductiva, me va a permitir valorar de una manera concisa y sintetizada aquellas realidades que estoy observando y percibiendo de una manera precisa, de una manera sintética, de una manera sucinta, o sea, que sea entendible, que sea lógica. Es precisamente lo que trata este método diferencial, es decir, nuestras proposiciones de valoración son descritas de una manera lógica e implicativa, es decir, hay algo que está sucediendo y que provoca una consecuencia, la causa y efecto. El efecto es lo que observo, la causa es lo que yo le atribuyo y el efecto que estoy observando va a generarme otro efecto y ese efecto otro efecto y ese otro efecto otro y otro y otro y otro y así infinitos efectos. Lo que yo debo de hacer como enfermero es evitar que este efecto provoque otros efectos. Es decir, mi objetivo del cuidado de enfermería es evitar que los problemas actuales consigan tener consecuencias futuras. Eso es mi objetivo de enfermería. Ahora, hasta aquí terminé la valoración. Pero, ¿cómo hago el diagnóstico? Tenemos que tener en cuenta de que el efecto me orienta a la etiqueta diagnóstica y la causa me orienta al factor etiológico y por ende, bueno, las características definitorias que van a evidenciar la etiqueta diagnóstica, ¿ok? No la he colocado acá, pero de todas maneras tengámosla en cuenta si tenemos un diagnóstico real. Bien, ahora, el diagnóstico de enfermería está compuesto por una etiqueta diagnóstica, un factor etiológico y características definitorias. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para poder hallar un diagnóstico enfermero, tengo que fijarme bien en el efecto que acabo de construir a través de mi percepción de lo que le está sucediendo al paciente. Lo que le sucede al paciente es el efecto, le atribuyo la causa y ese efecto va a generar o va a permitirme hallar la etiqueta diagnóstica. Ahora, ¿cómo empiezo a buscar la etiqueta diagnóstica? Me dirijo a la página 29 del libro Nanda 2012-2014, si es que no sé todavía cómo está estructurada la taxonomía, y ahí voy a ver los 13 dominios y cada una de sus clases y cada clase con sus respectivas etiquetas diagnósticas. Entonces, cuando yo haya relacionado mi efecto con la etiqueta que a mí me parezca congruente en función de este efecto, es decir, no estoy tomando nada al azar, voy a tomar mi etiqueta diagnóstica. ¿Por qué primero la etiqueta diagnóstica? Si nos damos cuenta, el efecto es el evento actual y la etiqueta diagnóstica es que es el problema, que es la incertidumbre, es un evento actual. Entonces, lo primero que voy a encontrar es la etiqueta. Por eso es que el paso 3, paso 4, paso 5 y después hallo el factor etiológico, el factor relacionado o la causa que me está describiendo la aparición de una etiqueta. Esta causa o factor etiológico tiene relación o correlación con la causa que hallé en mi valoración, que yo como enfermero, con criterio científico, le he atribuido al efecto que estoy observando ahora. Por ejemplo, una infección me puede causar fiebre. Por ejemplo, el estar postrado en cama me provoca inmovilidad, me puede provocar alteraciones de la piel. Una quemadura, por ejemplo, me puede provocar, de hecho, alteraciones de la piel o deshidratación. O, por ejemplo, una diarrea me lleva a deshidratación. O, por ejemplo, ¿qué más? Un broncoespasmo me lleva a dificultad respiratoria, etcétera, ¿ok? O sea, causa y efecto, lo que estoy evidenciando al último me va a dar la etiqueta diagnóstica. Con esta idea yo voy a buscar en la página 29 el diagnóstico que se acerque más. Eso es si es que soy aún novato, si es que aún soy todavía aprendiz de esta taxonomía. Les recomiendo entonces hallen el efecto y oriéntense a buscar el efecto en la etiqueta diagnóstica a partir de la página 29, encontrando los dominios, las clases y cada una de las etiquetas dentro de cada clase. Recuerde que son 13 dominios y 47 clases y 216 diagnósticos de enfermería. Bien, entonces la etiqueta diagnóstica y el factor relacionado y las características definitorias son el diagnóstico de enfermería y me van a orientar el cuidado.
Ahora, ya me hice la primera pregunta. ¿Qué sucede? Ya sé lo que está sucediendo. Con la etiqueta diagnóstica lo identifico. Pero, ¿qué quiero lograr? O sea, ya tengo el problema. Debo dar una solución. O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Qué solución le debo dar? ¿Cómo voy a ver esa solución? Ese pensamiento de querer saber qué es lo que quiero lograr a través de lo que estoy observando, porque estoy observando un desequilibrio, y lo que quiero lograr, entonces, es el estado deseable. Es decir, que la persona recupere su estado óptimo, que recupere su equilibrio o que recupere su bienestar a partir de mis cuidados. Pero ¿cómo puedo saber que esa persona va a recuperarlo? O sea, ¿cómo tengo que tener una evidencia, tengo que tener un punto referencial que no solamente va a ser el problema, o sea, o la eliminación o la supresión de este problema, sino de que voy a tener unos criterios que me van a decir que el paciente ha recuperado su estado óptimo de equilibrio y de bienestar. Esos estados deseables que me van a decir lo que quiero lograr a partir del problema que estoy evidenciando se conocen como resultados de enfermería y se han clasificado y por ende se llaman clasificación de resultados de enfermería. Estos resultados de enfermería comprenden etiquetas, así como el diagnóstico de enfermería. Comprende etiquetas y comprende indicadores. Y la taxonomía también está clasificada a través de dominios, clases y etiquetas. Bien, cada etiqueta contiene ciertos indicadores. La etiqueta es el estado deseable y los indicadores son los criterios para obtener ese estado. Es decir, a través de los indicadores puedo evidenciar de que este estado está llegando a lo deseable, óptimo, de equilibrio, de bienestar y por ende esta etiqueta diagnóstica ya dejó de existir o ya cambió. Bien, ahora, estas etiquetas, estos indicadores se pueden evidenciar, o sea, se pueden conseguir, o sea, de manera positiva mediante escalas de medida. ¿Qué quiere decir esa escala de medida? Que yo voy mediante una evaluación cuantitativa, voy a evidenciar cómo es que el paciente está mejorando o está empeorando, es decir, evolución o regresión del estado de salud. Mediante mis cuidados yo voy a poder establecer escalas de medida. Al momento de mi valoración, o sea, al momento en que encuentro la causa y el efecto, al momento en cuanto yo pienso lo que quiero lograr y el momento después de mis cuidados. Esos tres momentos o tres situaciones me permiten establecer puntuaciones diferentes tanto para la valoración inicial, o sea, el momento del establecimiento de la causa y el efecto, al momento en cual yo quiero pensar lo que quiero lograr con el paciente después de mis cuidados y después en el valor real al final de mis cuidados. Valoración por puntuación inicial, puntuación diana y puntuación final. Las escalas de medida van desde la puntuación más grave hasta que no haya ninguna alteración, es decir, la mejor puntuación. La grave, sustancial, moderado, leve y ninguno. Es decir, 5 escalas de medida. Bueno, son diferentes tipos de escala. Vamos a verlos en el libro NOC. A partir de la página 138 vamos a encontrar toda la taxonomía y si seguimos buscando hacia las páginas anteriores vamos a encontrar las diferentes escalas de medida. Aunque yo generalmente en el registro no recomiendo realizar escalas de medida diferentes. O sea, con tener conocimiento de que vamos a encontrar grave, sustancial, moderada, leve y ninguno en la mayoría, pues me basta, ¿no? O con puntuaciones del 1 al 5. Es decir, 1 significa que el paciente aún sigue muy mal. Y 5 significa que ya mejoró y debo de mantener o pensar otro estado para poder darle prioridad a mis cuidados. Ahora, ya sé lo que sucede, ya sé lo que quiero lograr, sé cómo lo voy a evaluar, o sea, sé que estos indicadores son criterios para evaluar, para obtener el estado deseable, sé que estos criterios me van a llevar al mejor estado, me van a evidenciar y sé cómo los voy a evaluar, sé cuáles son las puntuaciones para cada uno de esos estados, sé que acabo de obtener una valoración inicial, una valoración diana y una puntuación final que quiero lograr, aún no la sé, porque eso lo voy a ver después. Para eso yo tengo que pensar cómo conseguiré o cómo lo haré. Es decir, cómo pienso lograr mis estados deseables teniendo en cuenta el problema que está sucediendo a partir de un problema que está provocando un desequilibrio en mi paciente. O sea, ¿cómo haré? Aquí vienen las intervenciones.
Ahora, una pregunta que todo el mundo me hacía y me preguntaba, profesor, pero ya, bueno, ya entendí la valoración, el diagnóstico y los resultados de enfermería, pero ahora, ¿cómo realizar mis etiquetas de intervención? Son muy difíciles, son muchas. Lógico, sí, son muchas intervenciones porque están basadas en nuestra experiencia como enfermeros. Las intervenciones o la clasificación de intervenciones de enfermería están basadas en nuestros hechos reales, es decir, en los hechos que nosotros normalmente hacemos como enfermeros. Entonces, antes de pensar las etiquetas de intervención, primero piensa los cuidados protocolares y normativos o los cuidados generales que normalmente tú harías para conseguir los estados deseables que te acabas de proponer. Por ejemplo, si tenemos una infección que causa fiebre, bueno, mi estado deseable será poder conseguir la normalización de la temperatura, es decir, poder llegar a la normotermia, es el estado óptimo o de equilibrio de bienestar. Mis cuidados protocolares y normativos será, por ejemplo, administración de antipiréticos, por ejemplo, disminución del calor por medios físicos, por ejemplo, destapar al paciente y cerrar las ventanas para que no haya corriente de aire, etcétera. Muchos cuidados protocolares y normativos o generales que normalmente se van a realizar en el cotidiano de nosotros como enfermeros, o sea, independientemente que conozcamos las etiquetas de intervención. Bueno, ¿por qué? Porque tú como experto, como experta, puedes realizarlos. Ahora, una vez que tú hayas conseguido esos cuidados protocolares, esos cuidados normativos, vas a comparar con la literatura y vas a empezar a buscar por campos, clases y etiquetas a partir de la página 78 del libro de etiquetas NIC, ojo. En la página 78 va a mostrarte diferentes campos, 7 campos, diferentes clases, un aproximado de 38 clases, si no me equivoco, y finalmente etiquetas. Dentro de cada clase vas a encontrar etiquetas de intervención. Ahora, con tu pensamiento, con tu criterio, habiendo establecido los cuidados que normalmente harías dentro del servicio, porque no vas a colocar intervenciones que no se realizan o relaciones ficticias. Ojo que estamos hablando de registro. Si tú colocas intervenciones que ni siquiera las realizaste y si el paciente puede empeorar su estado, pues un abogado por ahí te puede hasta denunciar, porque quiere decir de que tú no estás logrando una intervención eficaz, porque has planificado algo que no estás haciendo y eso se llama negligencia por omisión. Entonces, lo que les recomiendo es primero pensar los cuidados que normalmente ustedes hacen y compararlos con la literatura para poder colocar en mi registro lo que ya está codificado en función de mi propia experiencia. ¿Ok? Bien, entonces una vez que tú hayas establecido etiquetas, te vas a dar cuenta de que cada etiqueta en el contenido del libro va a tener ciertas actividades. Estas actividades no tienen código, a diferencia de las etiquetas NIC. ¿Por qué no tienen código? Porque son muchísimas actividades y porque varían dependiendo de la necesidad y de la capacidad resolutiva de la enfermera. ¿Qué significa capacidad resolutiva? La función que va a desempeñar la enfermera dentro del servicio, dependiendo del nivel de atención en el cual se encuentra. Por ejemplo, yo no puedo realizar cuidados intensivos a un neonato encontrándome en el área de neonatología. A eso se refiere capacidad resolutiva. Entonces las actividades van a variar en función de la capacidad resolutiva de la enfermera dependiendo del nivel de atención en que se encuentre. Bien, entonces una vez que tú hayas realizado las intervenciones y las actividades propiamente dichas dentro de cada intervención, vas a poder lograr evolución y lo vas a evidenciar después de tus cuidados como puntuaciones finales. Aquí está la correlación entre el problema que hallo, el problema que analizo, sintetizo, lo que quiero lograr a partir del problema y lo que haré para evitar que el problema continúe y recuperar el equilibrio. Y finalmente, cómo evaluarlo. Es decir, ver si en realidad mis cuidados son eficientes, si el paciente responde a mis cuidados o finalmente si es que estoy realizando una buena planificación. Todo esto parece muy grande, pero se van a dar cuenta que no. En el registro son cosas muy pequeñas que se van a colocar. Eso es un esquema general. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver un caso de prematuridad. Veamos, ojo, el fenómeno.
El fenómeno, y yo me pregunto primero, ¿qué sucede? Hay un caso de prematuridad. ¿Ok? Acuérdense que niño prematuro, menor de 36 semanas de edad gestacional. La causa, ¿cuál es la causa de este problema, de este fenómeno? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿O qué es lo que estoy observando primero ahorita? Vamos a ver con el efecto. Dificultad respiratoria. ¿Qué está causando esa dificultad respiratoria? ¿Qué lo causa? Un déficit de síntesis de surfactante. Entonces me pregunto, ¿la déficit de síntesis de surfactante me causa dificultad respiratoria? Sí. ¿La causa me lleva al efecto? Sí. Muy bien, entonces estoy bien hasta mi valoración. Ahora, la dificultad respiratoria, efecto, ¿me tiene que dar el efecto o la etiqueta diagnóstica en mi diagnóstico enfermero? Y sí, hay relación. Dificultad respiratoria me lleva a concluir que existe como diagnóstico de enfermería un patrón respiratorio ineficaz. Esa es la etiqueta diagnóstica. Ahora voy a hallar la causa. Déficit de síntesis de surfactante. A ver, ahora, patrón respiratorio ineficaz relacionado con disminución de la capacidad ventilatoria secundaria a déficit de síntesis de surfactante. O sea, estoy siendo más específico. La causa de mi valoración ahora es más específica en mi diagnóstico enfermero porque estoy emitiendo un juicio crítico, un juicio clínico de las respuestas humanas, que es la dificultad respiratoria. O sea, los problemas o incertidumbres que está pasando el niño, en este caso el recién nacido prematuro. ¿Cómo voy a evidenciar posiblemente este patrón respiratorio ineficaz que se relaciona con una disminución de la capacidad ventilatoria secundaria al déficit de síntesis de surfactante? Voy a evidenciarlo, por ejemplo, con taquipnea, con quejido inspiratorio, con aleteo nasal o con un Silverman y Anderson de 5, o sea, ya está una dificultad respiratoria grave, por ejemplo, o puede ser media si es 3. Pero bueno, vamos a quedarnos con 5. Ahora, recuerden de que el factor de evidencia o las características definitorias me van a evidenciar la existencia de un problema que es el diagnóstico de enfermería, que a su vez tiene relación con la causa de mi valoración. Ojo, hasta aquí ya concluí el diagnóstico. Bien, y ahora, ¿qué quiero lograr? Pues quiero lograr que mejore la calidad ventilatoria. Eso es lo que yo me respondo. O sea, ese es mi objetivo. Ahora establezco, voy a traspolar mi criterio criollo, por así decirlo, como objetivo de enfermería y lo voy a traspolar como un resultado, es decir, como una evaluación cual y cuantitativa. Y digo estado respiratorio. Recuerden, se dirigen a la página 138 y buscan por dominios, clases y etiquetas, lo mismo aquí para ENOC, para poder encontrar esta etiqueta que se llama estado respiratorio. ¿Qué significa? ¿Cómo lo puedo interpretar? O sea, que mejore el estado respiratorio. Quiero que mejore el estado respiratorio. Así se interpreta. Así se interpretaría como para poder hacerlo en un objetivo de enfermería ya establecido. Si es que les piden objetivos de enfermería dentro de sus registros clínicos. Ahora, los indicadores, que son los criterios que me dicen que mediante la solución o resolución de estos criterios, yo podré decir que si mi paciente, mi niño, tiene un estado respiratorio mejor o de calidad o mejorado o resuelto, ¿bien? O sin dificultades. ¿Cuáles son esos indicadores que me dirían de que sí voy a tener un óptimo estado respiratorio en mi recién nacido prematuro? Frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, profundidad de la respiración o de la inspiración, saturación de oxígeno y aleteo nasal. ¿Cómo lo interpreto? Si hay una normalidad de la frecuencia respiratoria, si hay un buen ritmo, si hay buena profundidad, si la saturación de oxígeno es normal y si no hay aleteo nasal, yo podré decir de que el estado respiratorio ahora es óptimo, ya ha mejorado, ya se encuentra en equilibrio o el niño ya se encuentra en un estado de bienestar. Bien, para eso yo tendré que decir, pero ¿cómo haré? ¿Cómo conseguiré de que estos indicadores sean resueltos, mejoren de manera positiva? O sea, mejoren de manera positiva es redundante, que mejoren, que se logre el objetivo de poder llegar a este estado respiratorio. ¿Cómo lo haré? Pues según mi experiencia, voy a establecer oxigenoterapia, voy a ofrecer oxigenoterapia, voy a ofrecer ventilación mecánica junto con el equipo médico, por ejemplo, una ventilación aérea de frecuencia oscilatoria o halos de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, en la cervocuna, dependiendo de, bueno, en este caso es un recién nacido prematuro, va a ir directamente a incubadora. Pero bueno, ahora,
Esa es mi experiencia como enfermero en mi cotidiano y con esa experiencia en mi cotidiano voy a establecer las etiquetas de intervención, las cuales serían, por ejemplo, ayuda a la ventilación. Aquí estoy dejando sus códigos para que lo puedan buscar. Recuerden de que ustedes van a buscar en el contenido del libro, empezando con la letra con el cual inicia la etiqueta NOC o la etiqueta NIC. A diferencia de los diagnósticos de enfermería que están clasificados según los dominios de salud, que son 3. Pero en los libros NOC y NIC están establecidos no en dominios, hablo de contenido, sino están establecidos en orden alfabético, ¿ok? Aún hasta así la taxonomía. Entonces, si van a buscar, por ejemplo, estado respiratorio, empiecen buscando en la letra E. Igual en las etiquetas de intervención. Ayuda a la ventilación, empieza con la letra A, entonces empiecen buscando en la letra A. Manejo de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva, cada uno con sus códigos. La monitorización respiratoria y la oxigenoterapia. Entonces, se dan cuenta que esas intervenciones, si coinciden en mayor parte con los cuidados generales que realizaría en mi cotidiano, aún sin conocer estas etiquetas, bien, todos ustedes, oyentes de esta conferencia, pueden realizar primero los cuidados de enfermería generales que normalmente realizan en su servicio de salud y luego compararlos con la literatura para poder obtenerlos. Es una forma muy didáctica, muy eficaz, muy eficiente, porque recuerden de que las etiquetas NIC se basan en nuestro quehacer. Bien, una vez que haya establecido mis intervenciones, aplico las actividades y realizo la ejecución y evaluación, es decir, ver cómo se encuentra mi frecuencia respiratoria, mi ritmo, mi profundidad, mi saturación de oxígeno y si existe o no aleteo nasal, y con esas observaciones me dirigiré y preguntaré de nuevo, ¿qué sucede? O sea, ya mejoró el estado respiratorio y por ende el patrón respiratorio ineficaz ya no existe, o sea, ya mejoró, ahora ya es un patrón respiratorio eficaz. Eso es lo que tendré que preguntarme al final después de mis cuidados. Yo les recomiendo realizar todo este plan de cuidados, bueno, cuando van finalizando el turno, pero la síntesis de cada uno de estos, para poder registrarlos, realícenlo al final, para que después de haber aplicado todos sus cuidados, ustedes puedan dar fe de una evaluación más actualizada. Yo siempre sugiero, y tanto como profesional y a mis alumnos, de que siempre realicen las evaluaciones al final del turno, en la última hora, porque son las revisiones más actualizadas, ¿no? La enfermera del siguiente turno entrará a ver por lo menos los estados de los pacientes prematuros en la última hora de tu turno. O sea, no está tan desactualizado. Recuerden de que en las unidades de cuidados críticos, minutos, y mucho más en los niños, minutos nos faltan para que el niño pueda desestabilizar su estado vital. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela en la forma como registramos. ¿Por qué? Por ejemplo, entramos a las 8 de la mañana y a las 9 el niño cayó con un patrón respiratorio ineficaz. Pero a las 11 de la mañana el niño mejoró su estado respiratorio. Pero justo a la 1 de la tarde, a la hora que yo estoy entregando el turno, justo a esa hora el niño nuevamente cae en un respiratorio ineficaz con un síndrome de dificultad respiratoria. Y yo había puesto que el niño ya mejoró porque lo grafiqué a las 11 de la mañana, pero a la 1 se empeoró y eso como no lo grafiqué, entrego mi turno y entrego al niño con la lengua afuera, que está que se muere. Entonces, ¿cuál es ético? Tenemos que tener en cuenta de que este tipo de lenguaje tiene que ser estandarizado, es decir, reglamentado, y esa reglamentación está basada en metodologías. Bien, bueno, recuerden de que para poder establecer metodologías tenemos que realizar consensos. Y desde aquí, su servidor, la única forma de poder realizar una protocolización de nuestros registros de enfermería, de nuestros cuidados de enfermería y poder elaborar consensos es reunirse con la colega del turno, reunirse con los colegas del servicio, quedar una tarde y poder establecer cuáles serían todos los criterios diagnósticos de diagnósticos de enfermería, los criterios de resultados y los criterios de intervención más frecuentes que nosotros podamos establecer para poder elaborar nuestros planes de cuidados. ¿Bien? Bueno, entonces colegas, espero que les haya gustado esta conferencia, un poquito larga, lo sé, pero bueno, espero que haya sido satisfactoria para todos ustedes. Bien, se despide Joshua Barbosa, enfermero, especialista en cuidados críticos de neonato y neurofisiatra.
Bien, muchísimas gracias y Dios los bendiga.